Vamos al 3:18 el día de hoy. Vamos, antes de seguir avanzando, o quizás era una resistencia a acercarme a Apocalipsis, tal vez. Bueno, no lo sé, pero es una bendición. Hay algunos versículos, algunos textos que tocan mi corazón de una forma especial y que me cuesta trabajo dejar ir. Y he estado como trayendo esto en la cabeza durante estas semanas, este verso en particular. Y es realmente el último versículo de la carta, pero creo que sea muy bueno que podamos hoy enfocarnos en meditar en estas dos instrucciones, que creo yo, no solamente Pedro le da a la iglesia, a quienes escribe, sino que el Espíritu Santo nos da a nosotros, los hijos de Dios, los semillosos en Santa Mónica. Okay. Bueno, vamos a orar y ahorita empezamos a observar. ¿Sale? Señor, dirígenos por medio de tu palabra en este tiempo, Señor. Queremos estar atentos a lo que tú quieres decirnos, lo que tú has inspirado para nuestra bendición. Te pedimos que hagas la obra, Señor, en nuestros corazones y que la semilla caiga en buena tierra y que dé mucho fruto que abunde para tu gloria. Y pedimos esto y más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunos llaman al apóstol Pedro el apóstol de la esperanza, ya que su carta, pues es una carta que nos llena de esperanza. Una esperanza viva fue el tema de la primera carta, y en esta segunda carta yo le llamaría una esperanza activa, ¿no? Porque nos invita a vivir a la luz de la inminente venida de nuestro Señor, la cual algunos burladores tienen por tardanza y se burlan diciendo no que el Señor Jesús iba a regresar, ya pasó un chorro de tiempo y nada. Bueno, Pedro se encarga de explicarnos que ese retraso no es otra cosa sino una muestra de paciencia de Dios para con los hombres, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento. Dios está dando tiempo y está prolongando su misericordia, su favor, y está dándonos tiempo. Él no ha regresado para llevarnos a casa porque está esperando todavía que tú, si no te has rendido, puedas conocerle y puedas entregarle tu corazón. No solamente Pedro nos da esperanza en el sentido de lo que escribe, sino su propia identidad y su propia vida. Dime si no ver a una persona llena de contradicciones, bocón, lleno de pecado, ser usado por Dios de una forma tan tremenda para expandir el evangelio y alcanzar un chorro de gente, escribir libros de la Biblia. Dime si no nos da esperanza pensar que Dios puede usar a alguien como Pedro. Tú y yo también podemos ser usados por Dios. Sin duda alguna, eso es lo que la palabra de Dios nos da, esperanza en la vida de personajes como Pedro. Uno de los propósitos que, simplemente para concluir y resumir, vemos en esta segunda carta es el propósito de advertir a la iglesia sobre aquellos falsos maestros que se estaban infiltrando y estaban con sus doctrinas permeando la iglesia, desviando a la gente de la verdad, desviando a la gente de Jesucristo. Estos hombres son expuestos de una forma muy directa y muy concreta y muy clara. ¿Recuerdas el capítulo 2 con el pastor Benjamín algunas semanas atrás? Hablando de los falsos maestros, de cómo se conducen, de cómo son, de cómo piensan, de cómo actúan, etcétera, etcétera. Creo yo que junto con la carta de Judas es el texto o la carta que más confronta y hace evidente el proceder de estos falsos maestros. Y el antídoto para no ser engañados por los falsos maestros, ¿recuerdas cuál es el antídoto para no ser engañados? El antídoto es el conocimiento. Si no te acuerdas o si no te acordabas, con que de eso te acuerdes de nuestro estudio de Pedro, me doy por bien servido. El antídoto para no ser engañados por las falsas doctrinas, por los falsos maestros, por la gente que viene a proponer
filosofías distintas a las sanas palabras que tenemos de nuestro Señor Jesús en la Biblia, el antídoto es conocerle a Él, conocer su palabra, conocer su amor, conocer su obra, conocer al único Dios verdadero, porque Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, irte al cielo y que tengas tu aureola y una arpita y cantar por la eternidad. La, 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 la. ¿Eso dijo? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. De eso se trata la vida eterna. Y en este afán de ayudarnos a crecer en el conocimiento de Dios, Pedro es muy enfático, Pedro es muy intenso, Pedro es muy amoroso y Pedro se encarga de recordarnos, enseñarnos, instruirnos, decirnos muchas cosas que para algunos de nosotros eran cosas nuevas, para otros son cosas que ya sabíamos pero necesitábamos recordar, pero son cosas maravillosas. Pedro nos ayudó a crecer en el conocimiento de Dios recordándonos que todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad ya nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. Pedro se encargó de recordarnos que somos participantes de su naturaleza divina por medio de las preciosas y grandísimas promesas que nos ha dado. Pedro se encargó de recordarnos que a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y si estas cosas abundan y están en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento, en lo que respecta al conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aprendimos la importancia de estar atentos también a la palabra profética más segura, ¿te acuerdas? Esta antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Estar atentos hasta el último día de nuestra existencia en este mundo como lo conocemos, al consejo de Dios en su palabra. Pedro nos invitó a conocer estas cosas. Pedro nos enseñó cómo operan los falsos maestros en el capítulo 2, buscando engañar a los inconstantes. Vimos en el capítulo 3 cómo es que, aunque esos falsos maestros se burlan de la promesa del Señor de regresar, en realidad Dios tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca. Pedro se encargó también de recordarnos que un día Dios va a hacer nuevas todas las cosas, porque esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora, ¿te acuerdas qué es lo que mora en esos nuevos cielos y nueva tierra? La justicia. Nada más haciendo eco de la semana pasada. Que un día Él va a renovar todas las cosas y que hay un nuevo amanecer. Bueno, todo esto Pedro se ha encargado de enseñar, de compartir, de ayudarnos a crecer en nuestro conocimiento de Dios. Si nosotros conocemos, y no solo conocemos, sino vivimos a la luz de estas cosas, nuestra vida va a ser radicalmente distinta. Y después de todo esto que nos habló y que nos recordó, en lo cual nos instruyó, Pedro concluye ahora sí en el 3:18 diciendo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El verso está conectado con el 17, porque dice antes bien, ¿cierto? ¿De dónde viene hablando? ¿O de qué viene hablando? Pues en el 17, Pedro viene concluyendo de toda la advertencia que les hizo sobre los falsos maestros. Y concluye y les recuerda en el 17, así que ustedes, amados, sabiendo de antemano sobre los falsos maestros, sobre cómo operan, sobre cómo cuestionan las doctrinas de la palabra y la doctrina del regreso de Jesús y cómo te quieren engañar y cómo quieren tu dinero y cómo quieren aprovecharse de ti, sabiendo cómo son estos hombres, mis hermanos queridos, amados en la fe, cuidado, cuidado, no vaya a hacerla. No vaya a hacerla. Ya no les sigo porque si no, imagínate mi versión de la Biblia y no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza.
No sea que piensen ustedes que van muy bien, que están firmes, que tienen conocimiento y conocen teología y doctrina y seminario y discipulados, kilometraje espiritual envidiable, nivel super saiyajin en la fe, y de repente tómala, papá, caes. Porque ¿cuántos no han caminado de esa manera, aparentando una piedad inalcanzable y un conocimiento bíblico tremendo y profundo, y de repente, cuando menos cuenta te das, o se dan, pues se dan, y caen, y los ves lejos, y Pedro está diciendo, cuidado, no importa cuánta teología, no importa cuántos años de cristiano, no importa qué tan fluido tu cristianés, si no estás permaneciendo en él, si no estás creciendo en el conocimiento de la verdad, fácilmente puedes caer. Y es por eso que ahora sí el 3:18 conecta con el antes bien. Antes bien, o sea, aguas con no caer, aguas con creer que estás muy firme, que la tienes bien clara, que tú ya te la super sabes, que no necesitas lo básico, aguas. Antes bien, es decir, en lugar de, o en vez de, o más sin en cambio ustedes, ¿no? En lugar de eso, ¿cuál es la instrucción? En lugar de caer, crecer. El cristiano solamente se encuentra en uno de dos lugares, cayendo o creciendo. No hay un punto estático. O caes o creces. La vida cristiana es una vida activa. O estás yendo hacia abajo arrastrado por el error, o estás creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. La pregunta en tu caso y el mío sería, ¿consideras que estás creciendo? ¿Cómo se ve tu fe en relación con, no sé, la semana anterior o el mes anterior o el año anterior o los años anteriores? ¿Estás creciendo? Y estás creciendo en lo correcto, porque puedes crecer de muchas maneras, pero la indicación es tan clara en este verso. ¿En qué nos dice debemos crecer? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así termina la carta, así termina su vida, Pedro, rogando y recordando, invitando a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, no en el conocimiento de una religión, no en mis obras, en la gracia. Si te soy muy honesto, cuando pienso en crecer espiritualmente, normalmente lo que pienso es en todas las cosas que yo tengo que hacer por Dios, en todas las cosas a las que yo tengo que echarle más ganas. Pero aquí Pedro nos deja muy claro que en lo que tengo que crecer no es tanto en mis esfuerzos, en mi desempeño, sino en qué. ¿Crecer en qué? En la gracia. El fundamento de un crecimiento saludable para el creyente está solamente en la obra de Jesucristo, en su gracia, en su palabra, en lo que Él ha hecho por mí. Qué importante meditar alrededor de esto. No quería avanzar al siguiente libro, al siguiente texto, sin detenernos a meditar en esto tan esencial, crecer en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, ya lo hemos repetido, lo hemos meditado. El pastor Marcos preguntaba lo mismo la semana pasada y la iglesia casi a una voz respondía: un regalo inmerecido, ¿no? Lo tenemos muy claro. Un regalo gratuito, inmerecido e inalcanzable. Un regalo que yo no puedo merecer ni hacer nada para ganármelo. No lo merezco y con nada podría pagar ese regalo. ¿Recuerdas la diferencia entre justicia, misericordia y gracia? La justicia, tener lo que merezco. La misericordia, no me dan lo que merezco, no tener lo que merezco. La gracia, tener lo que no merezco. Justicia, Dios me da lo que merezco. Misericordia, Dios no me da lo que merezco. Gracia, Dios me da lo que no merezco. ¿Qué merezco? Dios debió ajusticiarme. Dios debió derramar su justo juicio y su justa ira en mi contra porque soy un pecador. Y ese juicio inminente es una eternidad separado de Dios en el infierno. Pero Dios no me dio eso que merezco.
Eso es misericordia. Dios retuvo ese castigo y no me lo dio. Eso es misericordia. ¿Cuál sería la gracia? Gracia es que Dios no solamente no me dio lo que me merecía, sino que me dio lo que no merecía. ¿Eso qué es? Su perdón. Un lugar en su familia, su apellido, un nuevo nombre, una nueva condición espiritual. Me hizo una nueva criatura y me dio una esperanza viva. Me dio preciosas y grandísimas promesas, las cuales, si Él dijo, las va a cumplir. Y no hay nada que pueda cambiar las verdades y las promesas de Dios. Él me ha dado todo esto por gracia. No merezco nada de eso. Y cuando yo empiezo a conocer más y más esa gracia, esas promesas, ese amor, esa bendición, los beneficios de ser parte de su familia, el que he sido adoptado, el que soy hecho conforme a la imagen de su Hijo, toda esa gracia, yo la voy conociendo. ¿Qué crees que es lo que va a pasar en mi vida en la medida en la que yo conozco más y más esa gracia? ¿Crees que voy a ser igual? Mi vida inevitablemente va a ser transformada. Así que la instrucción es a crecer en la gracia. Pero de repente cuando te dicen crece, pues imagínate. ¿Cuántas veces crees que no me dijeron crece? ¿Crees que logré algo? No me contestes, gracias. Es inevitable pensar en esa conversación constante de mi hijo Andy con mi esposa. Andrés es el más grande de mis 3 hijos. Tengo 3, no 2, 3, porque uno viene en camino. Y nos dio la sorpresa el Señor recientemente, gloria a Dios. Mi esposa está ahí, abrazos al final del servicio. Nada más que espero se hayan puesto desodorante porque el olfato lo trae a 1000. De hecho, me sorprende que estés ahí adelante recibiendo la unción alrededor de los hermanos. Bueno, Andrés de 3, Rodrigo de 2 y Timoteo de 3 meses de gestación. Que pues dicen, pues ya cuando tengas tu hijo tú ves cómo le pones, ¿no? No sé ni quién dijo. ¿Qué? Sí, la constante conversación de Andrés con Itzel. En donde, bueno, Andrés está desesperado y ansioso por crecer y ser tan alto como su amigo Pablito. Porque pues como su papá, no más, ¿no? ¿Verdad? Y la verdad que ya voy a ser tan alto como Pablito, y cuando cumpla 4 y cuando cumpla 5 y voy a ser más alto y voy a ser más alto. Y mi esposa le recuerda, como toda mamá, aprovechando la ocasión, que para poder crecer como él quiere crecer, tiene que comer todo lo que mamá le dé. Así es que si quieres crecer tienes que comerte las verduras, la fruta en tus horarios, y también te tienes que dormir temprano, porque es mientras estás dormido que vas a crecer. Me hubieran dicho antes. Y bueno, tiene mucho sentido cuando lo trasladas al aspecto espiritual, porque así como un niño, por más que se esfuerce en crecer, no lo puede lograr, sino que lo único que le queda es eso, comer bien, descansar bien, y el crecimiento va a venir de una forma natural. Es exactamente lo mismo en el ámbito espiritual. Nosotros, como hijos amados de Dios, el crecimiento va a venir en la medida en la que hacemos 2 cosas: descansar y alimentarnos. Tú enfócate no tanto, es que dicen que crezca, entonces tengo que crecer, y por más que me afane no voy a poder añadir un codo a mi estatura, te lo prometo, te lo firmo, te lo garantizo. La única manera de poder crecer es alimentándote y descansando. Y si tienes este mismo anhelo que mi hijo Andrés de 3 años por crecer, y creo que todo cristiano sano tiene un anhelo por crecer en la fe, bueno, pues lo que necesitas empezar a hacer es simplemente esforzarte por descansar en Él, en su gracia, en su obra, y alimentarnos de su palabra. Porque el crecimiento, ¿quién lo da? Dios, Señor. Y la Biblia lo dice claramente en Tesalonicenses 2:13. Pablo dice que la palabra de Dios actúa en ustedes los creyentes. La palabra de Dios trae crecimiento. Mejor dicho, 1 Corintios 3, versos 6 y 7.
Unos plantan, otros la riegan. Dice Pablo, yo planté, Apolos la regó, o mejor dicho, regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, y enfatiza la misma idea en el verso 7, que da el crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento. Entonces, esforzarme por la gracia no tiene tanto que ver con que yo me esfuerce en hacer algo, sino simplemente alimentarme y descansar. Y de una forma natural, Él se va a encargar de traer crecimiento a mi vida. ¿Está claro? Descansa en el Señor. Pasa tiempo en la palabra. No existe una sola persona que después de descansar en la obra de Dios y pasar tiempo de meditación y de alimentarse en la palabra de Dios, no crezca. Es innegable. Así funciona. Es inevitable, mejor dicho. Así funciona. Pero debemos tener cuidado con algo. Porque para algunos podría parecer que crecer en la gracia tiene que ver, y esto de descansar en la obra de Dios y dejar que Él tome el control y dejar que Él haga la obra en mi vida, podría malinterpretarse como si, bueno, pues Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que perdona por gracia, pues entonces yo voy a vivir como quiero y voy a vivir en pecado. Total, no pasa nada, al final Dios me va a dar el crecimiento cuando Él quiera, si yo hago o no hago no es mi bronca. ¿Será correcto ese pensamiento? Por supuesto que no. La gracia no solamente implica que Dios me perdona, me recibe y obra Él en mi vida, sino que la gracia es también la capacidad que Dios me da para vivir venciendo el pecado. La gracia me salva y me santifica. La gracia me hace salvo y me hace santo. La gracia no es una licencia para vivir en pecado, ¿verdad? Como algunos predican. La gracia nos enseña algo. Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿La gracia de Dios se ha manifestado a tu vida? ¿Amén? Como diría Benjamín en sus tiempos pasados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Se ha manifestado para salvación. ¿A cuántos? A todos los hombres. O sea, no hay nadie que quede fuera de la influencia salvadora de la gracia de Dios. Todos pueden ser influenciados por esa gracia, salvados por esa gracia, pero esa gracia no nada más te salva para que sigas viviendo una vida en pecado, sino que te enseña a vivir de una nueva manera, de una vida distinta. Verso 12, de una forma distinta. Verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, esa gracia que nos salvó también es la que nos enseñó a vivir renunciando al pecado. De manera que crecer en la gracia no significa crecer en pecado. ¿Ok? Porque dices, pues yo soy más pecador que antes y a mucha honra porque así crezco en la gracia. Eso es una forma equivocada de entender la palabra. Porque la gracia cambia tu vida, la gracia santifica, la gracia te atrae a Él, la gracia te recuerda tanto amor y el amor de Cristo no te puede dejar igual. ¿Te acuerdas? 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. La gracia que nos muestra ese amor que no merecemos nos arrastra y nos lleva pensando esto, que si Él murió por mí y por toda la gente que Él compró a precio de sangre, murió por todos, luego todos los que hemos sido comprados a ese precio también debemos morir. ¿A qué debemos morir? Al pecado, como dice Romanos 6. Estamos vivos para Dios, pero muertos al pecado. Ya no presentamos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de justicia. Y cada parte de mi cuerpo, cada área de mi vida es para Él. Entonces, morí para mí, viví para Él. Y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan vidas egoístas. Dios nos rescata de vivir una vida para nosotros mismos, sino para aquel, dice, que murió y resucitó por ellos. Vivimos para Él. Su gracia y crecer en la gracia no significa que voy a crecer en pecado, sino que voy a crecer en vivir para Él. Que voy a crecer en vivir una vida que le glorifique. Que voy a crecer
en conocer más y más su amor. Sí, voy a crecer, voy a estar firme, voy a estar constante. Y hay una invitación a hacerlo. Una y otra vez la Biblia nos dice, hey, añade a tu fe virtud. Hey, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hey, no pagues mal por mal. Da la gloria a Dios. Comparte con el que tiene necesidad. Sí hay imperativos, sí hay mandamientos. Pero ¿cuál es el fundamento de todos esos mandamientos? La gracia de Dios. Es por el amor de Dios. Es porque Él te ha recibido, que puedes vivir de esa manera. Primera de Corintios 15, 58. Me gustaría que me dijeras, ¿cuál es la palabra clave en el verso 58? Que es el capacitador para poder obedecer ese verso. Otra vez, ¿cuál es la palabra clave? Que es la palabra que me capacita para obedecer lo que dice. Vamos a leer. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, son instrucciones. Estate firme, constante, crece en la obra del Señor siempre y sabe que tu trabajo en el Señor no es en vano. O sea, trabaja sabiendo que no es en vano, crece en la obra del Señor, busca estar firme, busca ser constante, pero ¿cuál es la palabra mágica del verso 58 que me capacita para hacer todas esas cosas? ¿Me la puedes decir? ¿Cuál crees que es? ¿Cuál? Empieza con A y termina con mados. Ah, exacto. Creo que la pista les ayudó un poco. Amados. O sea, ¿cuál es la palabra clave que me capacita para estar firme, constante, crecer, saber que mi trabajo en el Señor no es en vano? Pues que soy amado. Hermano, o sea, hijo de Dios, amado. Si tú no fueras un hermano amado, si tú no fueras un hijo de Dios amado, olvídate de estar firme, constante, crecer en la obra del Señor y trabajar con propósito. Pero Dios te ha amado y su gracia ha sido sobreabundante en tu vida a pesar de ti, y eso es lo que te tiene que llevar a servir. Y eso es lo que te va a permitir, ¿qué dice el verso 58? Crecer en la obra del Señor. Dice, estad firmes y constantes. ¿Quieres estar firme? ¿Quieres ser constante en tu cristianismo? Bueno, acude a ese lugar, diría Santiago Benavides, llamado gracia, para ser capacitado, para ser transformado, para ser refrescado, para llenar el tanque y entonces poder empezar a avanzar como Dios quiere que avances. Si tú intentas crecer basado y estar firme y ser constante basado en cualquier otra cosa que no sea la gracia, va a ser inestable. Si tú te basas en tus ganas, en tus fuerzas, en tus promesas, va a ser inconstante. Pero si tú te basas en la gracia es firme. La obra de Dios es firme. El amor de Dios es firme. Fundamenta tu cristianismo en la gracia. Crece en la gracia. Y me gusta que dice crece en la gracia, porque eso implica que la gracia no solamente es algo que yo recibo en un momento de mi vida como para ser salvo, y sí, recibo la gracia, soy perdonado, ya soy cristiano, pero ahora siguen las obras, ¿no? O sea, la gracia es para cuando empiezas, pero las obras después. O sea, la gracia para los bebés, pero los maduros, las obras. Eso es lo que muchos creen, pero no es así. La gracia es lo que te va a acompañar de principio a fin. La gracia es lo que te va o lo que va a mostrar. Ok, en otras palabras, ¿qué tanto atesoras la gracia? Es lo que va a hacer evidente qué tan maduro eres. ¿Qué tanto valor tiene para ti la gracia? Es lo que va a demostrar tu grado de madurez. ¿Sabes que en la gente que yo más admiro espiritualmente, gente que de verdad tiene una comunión con el Señor y que tú ves su caminar y parece que levitan, o sea, pastores o amigos o cristianos, servidores del Señor, que de verdad pasas tiempo con ellos y no puedes creer la ministrada que te pega simplemente hablar de cualquier tema?
Y yo me he dado cuenta de algo. Esa gente cada vez atesora más la gracia porque cada vez se dan más cuenta de lo miserables que son. Su progreso se lleva a cabo a partir de darse cuenta lo chafas y lo miserables y lo pobres espiritualmente que son sin Cristo. Lejos de sentirse cada vez más Pompidou, se saben cada vez más necesitados del favor porque conocen y reconocen su condición cada vez más profundamente. Y te dicen, soy una rata inmunda, brother. Y tú los ves y dices, pues a mí me parece que eres un super santo, bro. Pero te das cuenta, tienen bien claro quiénes son. Y lo ves en el progreso de Pablo. Al inicio de sus cartas se presenta como el más pequeño de los apóstoles. Al final dice, soy el primero de los pecadores. Pasando años de caminar con Jesús. Lo ves con Pedro también. ¿Te acuerdas de Pedro cuando justo antes de negar a Jesús confiaba en su aguante, confiaba en su valentía, confiaba en su amor por el Señor y de repente termina negándolo por su autoconfianza? Pero aquí vemos que Pedro dice, ¿sabes qué? Crece en la gracia, crece en el Señor. Es por su gracia que puede haber crecimiento en nuestras vidas. No sé si me estoy explicando. El texto no termina solamente con la invitación a crecer en la gracia. ¿Qué más nos dice? Antes bien, en lugar de caer, crecer. ¿Crecer en qué? En la gracia. Asombrarme cada vez más de que Dios amó una rata inmunda como yo. Y que aunque pasan los años, cada vez me doy cuenta de que soy más rata. Y después de que veo a las ratas, digo, pobres ratas, ¿qué culpa tienen las ratas? ¿No? Soy peor que eso. Porque una rata por lo menos cumple su propósito en la vida, que es vivir en las alcantarillas y tener un restaurante en Francia, Ratatouille. Pero yo, que he escupido el rostro de aquel que me amó, que me rebelo constantemente contra ese Dios bueno que me hizo y que me formó y que me busca cada día y que lo dejo en visto cuando Él me quiere hablar cada mañana. No, pues pobres ratas, ¿qué culpa tienen? Y crecer en eso, en reconocer tu necesidad y voltear a Él y decirle gracias por amarme, por aceptarme, por adoptarme, por abrazarme, por hacerme parte de tu familia, por darme un uso, por hacerme útil. No lo merecía. Gracias, Señor. Y crecer en eso te lleva a la madurez. Es lo contrario a pensar, es que yo ya he puesto 3 orfanatos y yo tengo un instituto bíblico y yo... Crece en la gracia, bro. Pero también en el conocimiento, no de teología, no de doctrinas, sino en el conocimiento de quién, ni siquiera de qué, en el conocimiento de quién. ¿Qué dice el verso 18? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay nada mejor que conocerlo a Él. Esa es la descripción de lo que es un verdadero cristiano, aquel que conoce a Jesús. Y conocer a Jesús es algo que tiene que cambiar radicalmente nuestras vidas. Conocer a Jesús no es como conocer a Mickey Mouse, que vas, lo conoces, te tomas una foto con él y tu vida sigue siendo exactamente la misma al día siguiente. Conocer al creador de todas las cosas, conocer a aquel que lo es todo, tiene que tener un impacto en nuestras vidas. Pablo dice, yo viví muchas cosas, tuve muchos éxitos, conocí argumentos, fui estudiado, era parte del Sanedrín, tenía una religión impresionante o cumplía de una forma impresionante, mejor dicho, mi religión, impecable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y verso 8 de Filipenses 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del, ¿qué dice? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para conocer a Cristo
y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios por la fe. Verso 10, Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, porque es en los padecimientos que vas a conocerle, ¿sabes? Llegando a ser semejante a Él en su muerte, etcétera, etcétera. Para Pablo no había nada más valioso que conocer a Dios. Y conocer a Dios no solamente es un evento pasado. Ah, sí, yo conocí a Dios en un congreso de Marcos Witt en el 93, ¿no? O en una enseñanza del pastor en un desayuno evangelístico en el 97. Y pasó, conocí a Dios, ¿no? Conocer a Dios no es como, oye, ¿ya conociste la nueva fuente de sodas que pusieron aquí abajo? Ah, voy a ir, y vas, y está muy bonito, me da una torta, y ya te comes tu torta y te vas. ¿Ya conociste la fuente? Sí, la conocí, ok. A veces pensamos que conocer a Dios es algo así. Sí, yo ya conocí a Dios, sí, o sea, de que perdonó mis pecados y eso, ¿no? Sí, lo conozco, sí, lo conozco. ¿No? Bro, estamos hablando de conocer a Dios, o sea, santo, único, diferente a todo, creador de la belleza misma. Los querubines tienen que tapar sus ojos, no pueden ver esa gloria tan magnificente. O sea, estamos hablando de algo grande, de aquel único y glorioso Rey de reyes y Señor de señores, a quien sea la gloria y el imperio sempiterno, dice Pablo a Timoteo. Y tú y yo a veces con tanta ligereza pensamos, sí, ya lo conocí, sí, yo conozco a Dios. Sí, yo conozco de Dios, sí. Sin darnos cuenta que una eternidad no es suficiente para poder conocer todo lo que podríamos, o una milésima parte de lo que podríamos conocer de quién es Dios para nosotros. Y por eso Dios tiene que decir, esta es la vida eterna. Y es lo que te va a tomar una vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Sí nos estamos entendiendo. O sea, crece en el conocimiento de Dios. Hay mucho que conocer. No creas que ya te lo sabes, no creas que ya conoces su carácter suficiente, no creas que ya conoces cómo opera, qué quiere de ti. Siempre hay un aspecto más y otro aspecto más y otra área más y algo que te va a terminar de sorprender de muchas maneras. Siempre te va a sorprender. Dios siempre te va a sorprender. No te acostumbres pensando que ya sabes quién es, crece en el conocimiento de Dios. Pedro considera eso como algo importantísimo y por eso concluye su carta diciendo eso. Crece en el conocimiento de Dios. Y en la medida en la que creces en el conocimiento de Dios, por supuesto, tu vida va a ser transformada. Vas a dar fruto, vas a agradarle. Como lo dice Colosenses 1:9. Que Pablo oraba porque los colosenses conocieran la voluntad de Dios y tuvieran sabiduría e inteligencia espiritual y ese conocimiento les permitiera andar, verso 10, Colosenses 1:10, que el conocimiento de la voluntad de Dios y el conocimiento mismo de Dios les permita andar como es digno del Señor y agradarle en todo y llevar fruto en toda buena obra y creciendo, dice, en el conocimiento de Dios. Solamente vas a poder andar como es digno del Señor, agradarle en todo, llevar fruto cuando creces en el conocimiento de Dios. ¿Es posible conocer a Dios? Porque a Dios nadie le vio jamás, ¿cierto? Pero el unigénito que está en el seno del Padre, Jesús, Él le ha dado a conocer. Así que entre más conoces a Jesús, más conoces quién es Dios. Y entre más conoces quién es Dios, más fructífera va a ser tu vida espiritual, más vas a crecer, más le vas a amar. Y entre más conoces a Dios, más vas a conocer su gracia y que Él tiene misericordia y extiende su compasión y su favor para con gente que está perdida. Y ves eso y ves esa gracia y te sorprende y vas a crecer y vas a crecer y vas a crecer. Pero aquel que cree que ya lo alcanzó, que ya lo conoce, que ya estudió, a ver, ¿cuántas maestrías necesitas? ¿Cuántos doctorados? ¿Cuántos estudios en seminarios teológicos necesitas para terminar de conocer a Dios? Simplemente eso, ¿no? Es que yo ya conozco a Dios. Yo estudié en el Instituto Bíblico y lo hice 3 veces porque me corrieron 2. Pero ya estoy de regreso. Y tengo seminario y tengo acá y estudios y no sé qué y tal. Y sí, conoces a Dios, ok.
Entonces ya la armaste. Sí. No, joven. El que cree saber algo, no sabe nada como debe saber, dice Pablo. El que cree que ya le conoce, ten mucho cuidado, porque así empieza. Ese es el primer paso para terminar cayendo en el orgullo y la soberbia de pensar que nadie me puede enseñar, que yo ya me la super sé. Mucho cuidado. No nos hagamos, como dice la Biblia, no se hagan maestros, muchos de ustedes. Sabiendo que recibiremos mayor condenación, tenemos mayor responsabilidad de ser enseñables, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento. Y con ello, cumplir el propósito máximo de ese crecimiento en gracia y en conocimiento. ¿Cuál es? 3:18. ¿Ya es tan tarde? No, capítulo 3, verso 18, segunda de Pedro, terminamos. A él, ¿qué dice? Sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cuál es el resultado de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador y su gracia? Él es glorificado desde ahora y hasta el día de la eternidad. Y que nuestro Dios nos permita crecer así y cumplir el propósito santo que nos ha dado, que es glorificarle en todo lo que hacemos. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a terminar con una palabra de oración y vamos a tomar la cena del Señor. La semana pasada, por la dinámica de la reunión, no tomamos la cena, pero no queremos dejar pasar más domingos sin venir a la cruz y sin adorar a nuestro Dios por su obra en la cruz. Vamos a orar mientras los servidores se preparan para la repartición de los elementos. Señor, esta carta fue una gran bendición. Estos consejos y estas instrucciones tan directas y tan concisas nos retan, pero también nos recuerdan que se trata de tu gracia, de tu obra y de pasar tiempo de comunión contigo, Señor. Y queremos rogarte que nos permitas no dejar pasar una semana más, un día más, sin acercarnos en humildad a ti, sin acercarnos a recibir gracia, sin acercarnos a recibir consejo y aún consuelo, Señor, porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro, Señor? Sino de ti y solo de ti, Señor. Y hoy queremos también recordar lo que has hecho por nosotros al entregar tu vida en ese madero, tomando nuestro lugar, pagando nuestra deuda. Hoy venimos, Señor, a tu cruz y te agradecemos porque no merecíamos sino una condenación eterna, pero tú nos has dado vida eterna. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar. Gracias por hacer nuevas todas las cosas, por esa gracia en la cual queremos crecer y por revelarte a nuestras vidas, por darte a conocer. Queremos seguir creciendo en esto, Señor. No hay un propósito mayor para nuestras vidas que eso, crecer en tu gracia, en tu conocimiento y darte gloria. Hoy venimos a tu cruz, recordando que no depende de nuestros méritos, sino de tu obra y tus méritos, y que tú clamaste, consumado es, pagado por completo, después de entregar tu vida. Y después entregaste tu vida, Señor. Gracias, Señor, por esto. Te bendecimos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén.